nombre es Sofía y hoy vamos a hablar sobre el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Pero antes, debemos saber dónde está ubicado. Para esto, tenemos que saber que forma parte de una ecorregión determinada. ¿Qué es una ecorregión? Una ecorregión es un territorio geográficamente definido en el que dominan condiciones ambientales, por ejemplo, la geomorfología, el suelo y el clima, relativamente uniformes o recurrentes, donde se asientan determinadas comunidades naturales o seminaturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, y donde ocurre una interacción ecológica entre lo biótico y lo abiótico que es determinante para la subsistencia de estos ecosistemas en el largo plazo. Ahora bien, nuestro país cuenta con una vasta cantidad de ecorregiones, pero hoy nos centraremos en una de ellas. Esta ecorregión es el Chaco Seco. Cuenta con una superficie de 49.184.341 hectáreas, que equivale a algo así como el 10,38% del país. Sus áreas protegidas son el Parque Nacional Copo, Parque Nacional El Impenetrable, Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Parque Nacional Tras la Sierra, la Reserva Natural Pizarro, la Reserva Natural Formosa y el Parque Nacional Quebrada del Condorito, del cual hablaremos hoy. La superficie de estas áreas protegidas es de 458.325 hectáreas, equivale a un porcentaje del 0,93%. Comprende una vasta planicie que presenta una suave pendiente hacia el este y se extiende sobre la mitad occidental de Formosa y Chaco, la oriental de Salta, casi toda Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Córdoba y sectores de Catamarca, La Rioja y San Luis. Por otra parte, en dicha ecorregión, nacen y se organizan las cuencas hidrográficas de los ríos Bermejo, Pilcomayo, Juramento y Dulce, que recorren el Chaco Seco sin recibir en él nuevos aspectos hídricos. En lo que respecta a la flora, el tipo de vegetación característica es el bosque xerófilo, cuyos árboles se vuelven más bajos y ralos hacia el Chaco árido del suroeste de la ecorregión. También abundan, según zonas y subregiones, bosques serranos, sabanas y pastizales. En cuanto a la fauna del Chaco Seco, los mamíferos principales son las mulitas y los tatúes. En lo que respecta a aves, las chuñas y martinetas. Y reptiles, la oa, la ampalagua y la tortuga terrestre. Luego de haber conocido la ecorregión Chaco Seco, nos vamos a centrar en una de sus áreas protegidas, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, ubicado al oeste de la provincia de Córdoba, en el centro de las Sierras Grandes. Fue creado el 28 de noviembre de 1996 por la Ley 24.749. Su superficie alcanza las 37.344 hectáreas. La existencia de este parque nacional se debió a la propuesta de naturalistas, ONGs y de profesionales de las ciencias naturales, particularmente de la Universidad Nacional de Córdoba. Todos coincidían en la importancia de asegurar el mantenimiento de ambientes muy particulares del oeste de la ecorregión Chaco Seco en la provincia de Córdoba. Dos componentes identificaban el proyecto. Por un lado, asegurar la supervivencia de la población de cóndores, cuyas nidadas y apostaderos colonizaron desde siempre los niveles más altos del cañadón de roca desnuda, conocido como Quebrada del Condorito. Por otro lado, por encima de los 2.000 metros, la planicie de alturas, que es la Pampa de Achalá, obra como cabeza de cuenca que capta las precipitaciones que se escurren formando las nacientes de importantes ríos de Córdoba. Todo ello fue el fundamento para que finalmente, en el marco del proyecto de conservación de la biodiversidad Global Environment Facility, GEF, se creara el Parque Nacional El Condorito, conforme lo estableció la Ley 24.749 ya señalada. En lo que respecta a la categoría de conservación a nivel nacional y mundial, podemos decir que es un parque nacional y una reserva nacional. Los objetivos de conservación es la protección de la cabecera de cuenca, protección de pastizales, bosquecillos de tabaquillo y maitén, protección del hábitat de cóndor y otras aves, así como también numerosas especies de mamíferos, reptiles y anfibios. La localización, como dijimos previamente, se encuentra en la provincia de Córdoba, en los departamentos de Punilla, San Alberto y Santa María. Para acceder, si vamos en auto, el acceso principal se ubica en el paraje La Pampilla, sobre la Ruta 34 o Ruta de las Altas Cumbres, a unos 60 kilómetros de Villa Carlos Paz y de Mina Clavero. Tras 2 kilómetros de ripio, este camino vehicular lleva al estacionamiento habilitado frente al centro de visitantes. A partir de allí, se continúa por un sendero exclusivamente peatonal
hasta el balcón norte de la quebrada, a unos 6 kilómetros aproximadamente. Si no tenés auto, en La Pampilla paran ómnibus que cubren el trayecto entre Córdoba, a donde llegan vuelos y ómnibus de todo el país, y las localidades de Mina Clavero y Villa Dolores. La entrada al parque es gratuita. El horario más conveniente para ingresar al área denominada El Paraje La Pampilla y poder llegar a la quebrada es antes de las 10 de la mañana, a fin de contar con el tiempo suficiente para realizar una visita cómoda y tener luz solar en el regreso. El horario de apertura y cierre de la tranquera sobre la ruta provincial número 34 es de octubre a marzo de 8 a 20 horas y de abril a septiembre de 9 a 18 horas. Y el horario de atención del centro de visitantes Achalá es de octubre a marzo de 8 a 19:50 horas y de abril a septiembre de 9 a 17:50 horas. Si querés visitar el Parque Nacional Quebrada del Condorito, lo podés hacer a través del centro de visitantes Achalá, con el balcón norte, con senderos interpretativos, y el balcón sur, únicamente con guías de trekking habilitados. Los dos puntos de observación de cóndores sobre la quebrada del Condorito están vinculados por una pasarela que cruza el río Condorito. Podemos también acampar en la seccional La Trinidad, La Cañada y Pampa Pajosa, pero debemos tener en cuenta que es obligatorio llevar calentador homologado. También podemos hacer pesca recreativa. Se encuentra habilitada desde octubre hasta mayo. El permiso es obligatorio y se puede solicitar gratuitamente en el centro de visitantes Achalá o a través de internet. Para recorrer el balcón norte desde el centro de visitantes debemos contar con aproximadamente 4 horas, que es lo que dura el recorrido. De octubre a marzo el ingreso es hasta las 15 horas y de abril a septiembre el ingreso es hasta las 13:30. También a través de la bajada al río de los Condoritos, que tiene una duración al recorrido de unas 6 horas, ida y vuelta aproximadamente. De octubre a marzo el ingreso es hasta las 13 horas y de abril a septiembre el ingreso es hasta las 12. Si nuestra opción es el sendero al balcón sur, debemos contar con 8 horas ida y vuelta, que es lo que dura el recorrido. De octubre a marzo el ingreso es hasta las 11 de la mañana y de abril a septiembre el ingreso es hasta las 10. Piedra Libre al Zorro es otra opción. El recorrido dura 2 horas 40 minutos y de octubre a marzo se ingresa hasta las 16:30 y de abril a septiembre se ingresa hasta las 15. Secretos bajo nuestro Prius es el recorrido más corto y dura unos 45 minutos. De octubre a marzo se ingresa hasta las 18:30 y de abril a septiembre se ingresa hasta las 16:40. Podemos decir que es templado frío de montaña, con gran amplitud térmica. Las temperaturas medias son de 14,5 grados Celsius en verano y 5,5 grados Celsius en invierno, con mínimas absolutas de menos 10 grados Celsius. Las precipitaciones llegan hasta los 800 milímetros anuales, concentrados en la época veraniega, nevadas probables en el seco invierno y elevado promedio anual de neblina. Flora. La vegetación dominante son los pastizales de altura con los bosquecillos aislados de tabaquillo, similares a las características del noroeste argentino. La fauna, los animales exclusivos de la zona son el lagarto de Achalá, una raza característica del zorro colorado y varias especies de aves, pero sin duda son los cóndores quienes concitan la atención de los visitantes. Sobre la quebrada que da su nombre al parque, estas enormes aves instalan sus nidos y aprovechan las corrientes térmicas de aire que se generan entre los paredones rocosos para remontar vuelo. Estas condiciones también las aprovechan para enseñar a los juveniles los rudimentos del vuelo planeado. Desde el 2007 se desarrollan acciones correspondientes al programa que permita la reincorporación de uno de los antiguos habitantes de Achalá, el guanaco. Podemos encontrar 846 especies registradas. Como dijimos previamente, algunas de ellas son el lagarto de Achalá, el zorro colorado y muchas especies de aves. Las especies amenazadas son 75, por ejemplo, el águila colorada y el lobito de río, que se encuentran en peligro de extinción. También las especies nativas registradas son 793, como por ejemplo el gato del pajonal y el sapo de Achalá. Las especies exóticas son 53, por ejemplo, el gorrión y la liebre europea. Antes de despedirnos, debemos tener en cuenta que se recomienda cargar combustible en Córdoba, Villa Carlos Paz o Mina Clavero, según desde donde se acceda al camino de las altas cumbres. También es necesario contar con calzado adecuado para la caminata, llevar agua, protector solar, gorro, abrigo y comida para todo el día. Para realizar las caminatas, se recomienda ingresar temprano. Entre las 9 y las 10 horas, en el centro de informes recibirás toda la información necesaria.
Villa Carlos Paz y Mina Clavero ofrecen un equipamiento receptivo completo. Podemos decir que nuestro país cuenta con una gran cantidad de ecorregiones y es nuestra obligación como habitantes de la misma y futuros profesionales del turismo cuidarlas y preservar las especies naturales que en ella habitan, para fortalecer y mejorar el medio ambiente que nos rodea, tan perjudicado hoy en día. Muchas gracias por aprender junto conmigo lo que es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, ubicada en la ecorregión Chaco Seco. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.